Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Hoy, como ya vieron en el título, vamos a sumergirnos en un tema que está dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco y, por supuesto, en el mundo de los fans de las series y novelas turcas en español. El supuesto escándalo que involucra a Kerem Bürsin y, por supuesto, a la increíble Hande Erçel. Ya saben, en este canal nos encanta mantenerlos al día con todo lo que pasa con sus actores y actrices favoritos, y hoy no será la excepción. Vamos a analizar a fondo qué está pasando, qué se sabe, qué se rumorea, vamos a desglosar las posibles implicaciones, examinar el contexto y sobre todo, vamos a darles nuestra opinión, fundamentada y con la mayor honestidad posible. Así que prepárense para un vídeo lleno de información, chismecito pero con respeto, análisis profundo y por supuesto, mucha especulación pero bien fundamentada. Antes de empezar, no quiero olvidarme de ustedes, mis queridos suscriptores y futuros suscriptores. Si son nuevos por aquí, muchas gracias por ver mis vídeos. Los invito a que se suscriban al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis futuros vídeos. Tenemos un montón de contenido sobre series turcas, actores, actrices, chismes, análisis detallados, entrevistas, cuando sea posible, debates y mucho más. Así que suscríbanse y únanse a nuestra comunidad. Me encantaría tenerlos por aquí. Recuerden que sus comentarios y opiniones son muy importantes para mí, así que no duden en dejar sus ideas. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Vamos a desentrañar este laberinto, Kerem Bürsin en problemas por Hande Erçel. ¿Qué es lo que está pasando realmente y, más importante, qué podría estar impulsando estas especulaciones? Para entender bien la situación, y para que todos los que nos ven estén en la misma página, es crucial que retrocedamos un poco en el tiempo, allá por el mágico y para muchos romántico año 2020. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de las estrellas más brillantes de Turquía en ese momento, y que lo siguen siendo, protagonizaron la exitosa serie Love is in the Air o Sen Kalkam en turco. La serie, una comedia romántica con toques dramáticos, cautivó al público de todo el mundo. La química entre ellos fue innegable, explosiva y, como muchos fans predijeron, trascendió la pantalla. Durante el rodaje, los rumores de romance comenzaron a circular con fuerza. La gente los veía juntos en las pausas, en las cenas, en los after-parties de rodaje, saliendo a cenar a restaurantes muy concurridos, se les veía de la mano compartiendo miradas cómplices, y eventualmente confirmaron lo que muchísimos, sospechaban y deseaban, estaban saliendo. Eran la pareja del momento. La relación de Hande y Kerem fue un fenómeno mediático y fue muy seguida por los fans. Era una pareja soñada e idealizada, guapos, talentosos, famosos, exitosos y sobre todo, en las fotografías y vídeos que compartían, se veían muy enamorados. Compartían fotos juntos en redes sociales, esa foto en Maldivas fue épica, se dedicaban mensajes románticos que hacían suspirar a medio mundo, asistían juntos a eventos de renombre y, en general, parecían estar muy felices. Su romance era digno de una novela turca, irónicamente. Sin embargo, como suele pasar en el mundo del espectáculo y en la vida misma, todo lo que sube tiene que bajar. Y para sorpresa de muchos y decepción de millones, después de un tiempo, y para sorpresa de muchos y decepción de millones de sus fans, anunciaron su separación. La noticia fue un shock para sus seguidores, quienes habían apostado todo a esa relación, y comenzaron a surgir todo tipo de especulaciones sobre los motivos de la ruptura. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían terminado? ¿Quién fue el culpable? A pesar de que ninguno de los dos, ni Hande ni Kerem, habló abiertamente en ese momento sobre las razones de su separación, los medios turcos, hambrientos de noticias, comenzaron a especular sobre las posibles causas. Se hablaba de diferencias en las agendas de discusiones, quizás por celos profesionales, por la fama, de presiones externas, de incompatibilidades en la forma de vida, en fin, lo típico que suele ocurrir cuando una relación, por mucho amor que haya, llega a su fin. Algunos medios, con ese toque de dramatismo que tanto los caracteriza, incluso mencionaron la presión de la fama, la dificultad de mantener una relación en el ojo público y las exigencias de la industria del entretenimiento como posibles factores que habían debilitado la relación. También se rumoreaba sobre la influencia de amigos y familiares en la decisión de la pareja. Pero, ¿dónde y cómo encaja el escándalo en todo esto? Bueno, aquí es donde la historia se pone interesante, un poco más intrincada, y donde la narrativa mediática y la de las redes sociales comienza a tomar vuelo. Es aquí donde la especulación,
los rumores y las interpretaciones subjetivas empiezan a dominar la conversación. Después de la separación, Anderzel, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, siguió adelante con su vida, y comenzó a salir con otra persona, Hakan Sabank, un empresario turco muy conocido perteneciente a una de las familias más adineradas y respetadas de Turquía. La relación de Hande y Hakan parece ir viento en popa, y al menos de cara al público, se han mostrado muy felices juntos. Se les ha visto en viajes por el mundo, sus fotos en la Riviera Francesa fueron espectaculares, eventos de alta sociedad, cenas románticas, y comparten fotos y vídeos en redes sociales, mostrando su amor y complicidad. Hakan Sabank además parece estar muy bien integrado en el círculo social de Hande, incluyendo a sus amigos y familia. Ahora bien, es aquí donde entran los rumores que involucran a Kerem Bürsin. Según algunos medios turcos, siempre ellos, y también algunos usuarios en redes sociales, Kerem Bürsin estaría, presuntamente, celoso de la nueva relación de Hande. Se dice que estaría molesto por la felicidad de Hande con Hakan, y que, de alguna manera, la clave es de alguna manera, estaría intentando llamar la atención o hacerle saber a Hande que todavía siente algo por ella. Es importante, crucial, recalcar que todo esto son rumores, y no hay ninguna confirmación oficial, y probablemente nunca la habrá, de que esto sea verdad. No hay declaraciones de Kerem, ni de Hande, ni de nadie cercano a ellos que corroboren, validen o confirmen estas afirmaciones. Ni siquiera hay una fuente confiable o verificada que respalde estas especulaciones. Sin embargo, los medios turcos, siempre ávidos de noticias jugosas y, en ocasiones, con un ligero sesgo hacia el drama y el sensacionalismo, han alimentado estos rumores, han exagerado ciertos detalles y han creado toda una narrativa alrededor de la supuesta tensión, malestar o incomodidad entre Kerem y Hande. La maquinaria del chisme y la especulación se puso en marcha. ¿Qué es lo que se rumorea exactamente y cómo se ha construido esta narrativa del escándalo? Bueno, se dice que Kerem Bürsin ha hecho ciertas declaraciones o ha publicado ciertas cosas en redes sociales que podrían interpretarse, y aquí radica el problema, en la interpretación subjetiva, como indirectas hacia Hande. Por ejemplo, algunas publicaciones en las que parece hablar sobre el amor, la pérdida, la nostalgia, el paso del tiempo, o incluso la soledad, han sido interpretadas y magnificadas por algunos como mensajes dirigidos a Hande. Se analizan cada una de sus publicaciones, cada foto, cada like, cada comentario, buscando pistas, señales, o cualquier indicio que pueda alimentar la narrativa del celoso despechado. También se dice que Kerem ha evitado, en algunas ocasiones, coincidir con Hande en eventos públicos, o que ha reaccionado de manera extraña, reservada o distante cuando le han preguntado por ella en entrevistas, alfombras rojas, o encuentros con la prensa. Se dice que ha evitado mencionar su nombre, que ha respondido con monosílabos, o que ha intentado cambiar el tema de conversación rápidamente. Sin embargo, estas reacciones, que podrían ser perfectamente normales para cualquier persona que ha pasado por una ruptura, han sido interpretadas como una prueba de sus celos o de su malestar por la nueva relación de Hande. Además, hay algunos detalles más, pequeños detalles, que han sido utilizados para alimentar estos rumores y avivar las llamas de la especulación. Por ejemplo, se dice que Kerem no está muy contento con la relación de Hande y Hakan, y que incluso ha intentado, vaya usted a saber cómo, desacreditar de alguna manera a Hakan, sea en el ámbito privado o a través de indirectas en redes sociales. Sin embargo, repito, todo esto son rumores, y no hay ninguna prueba concreta y verificable de que esto sea cierto. Es pura especulación y la interpretación subjetiva de gestos y declaraciones. Por otro lado, también se habla de que Hande, por su parte, estaría molesta con algunos comentarios o actitudes de Kerem, o con la forma en que se ha manejado la situación mediática. Se dice que Hande está muy feliz con Hakan, que está disfrutando de su relación y de su vida, y que no le hace gracia que Kerem, de alguna manera, intente interferir en su felicidad, sea de forma directa o indirecta. Se dice que Hande ha expresado su descontento a través de amigos o en conversaciones privadas. Entonces, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Hay algo de verdad en estos rumores? ¿Es realmente Kerem Bürsin el villano de la historia, el hombre despechado, que no ha superado su relación? ¿Está celoso? ¿Está intentando sabotear la felicidad de Hande consciente o inconscientemente? ¿O simplemente son rumores infundados, exagerados y magnificados por los medios turcos y los fans muchas veces, con buenas intenciones, pero también con un deseo de drama? Sinceramente, y esta es mi opinión personal, creo que es muy difícil, si no imposible, saberlo con certeza.
Como les dije, no hay ninguna confirmación oficial y probablemente nunca la habrá de que esto sea verdad. Es muy probable que, como siempre, los medios turcos estén exagerando la situación, buscando crear un poco de drama y, con ello, generar más interés y clics en sus portales. El morbo vende y las historias de amor y desamor siempre han sido un imán para la audiencia. Es posible, y esto es completamente humano, que Kerem Bürsin, como cualquier persona que ha tenido una relación significativa, sienta nostalgia por su relación con Hande. Es normal que, después de una separación, queden sentimientos encontrados, recuerdos, momentos compartidos. Es algo natural y esperable. Pero de ahí a que esté celoso, que intente sabotear la felicidad de Hande y de Hakan, y que se convierta en el villano de la historia, hay un gran trecho. También es importante, crucial, recordar que los actores son personas, seres humanos como todos nosotros, y tienen derecho a su vida privada. Tienen derecho a sus sentimientos, a sus relaciones, a sus emociones. Es comprensible y hasta cierto punto esperable que quieran mantener sus sentimientos y sus relaciones lejos del ojo público, y que no quieran que sus vidas personales se conviertan en un espectáculo, en un circo mediático. En mi opinión, y basándome en lo que he visto, leído y analizado sobre Kerem y Hande, creo que lo más probable es que ambos hayan superado su relación, que hayan aprendido de esa experiencia, y que cada uno esté enfocado en su vida y en su carrera. Creo que es posible y hasta cierto punto probable que de vez en cuando haya alguna indirecta, algún comentario o alguna publicación que pueda ser interpretada de diferentes maneras, pero no creo que haya nada más allá de eso. Creo que ambos son profesionales, maduros y respetuosos, y que no se prestarían a un drama mediático innecesario. En cuanto a Hande, me parece que está muy feliz con Hakan, que ha encontrado una nueva estabilidad emocional y que está disfrutando de su vida. Creo que es una mujer fuerte e independiente, que sabe lo que quiere y que tiene su propia vida. No creo que le dé mucha importancia a los rumores sobre Kerem, y estoy segura de que está enfocada en su relación y en su futuro. Ahora, ¿qué implicaciones podría tener todo esto, si fuera verdad, en la carrera de Kerem Bürsin? Bueno, como siempre, este tipo de rumores, aunque sean infundados o exagerados, pueden afectar la imagen y la reputación de una persona, especialmente en el mundo del espectáculo, donde la imagen pública es tan importante. Aunque no haya nada confirmado, los medios y los fans pueden empezar a verlo de otra manera. Pueden empezar a interpretarlo como un hombre despechado, como alguien que no ha superado su relación con Hande, o como alguien que está obsesionado con ella. Esto obviamente puede ser perjudicial para su imagen pública, y puede afectar la forma en que las marcas, los productores, los directores de casting y el público en general lo ven. Puede afectar la percepción de sus personajes en las series y películas, y puede influir en las decisiones de casting, especialmente si el actor es percibido como problemático o inestable emocionalmente. Sin embargo, y aquí es donde entra la otra cara de la moneda, Kerem Bürsin es un actor muy talentoso, con una gran trayectoria y, lo más importante, con un gran número de fans leales que lo apoyan incondicionalmente. Tiene muchos fans, tanto en Turquía como a nivel internacional, y su carrera es sólida. Tiene proyectos en marcha, está trabajando en nuevas series y películas, y ha demostrado ser un actor versátil y comprometido con su trabajo. Dudo mucho que estos rumores, por mucho que los medios y los fans los alimenten, tengan un impacto significativo y duradero en su futuro profesional. Además, y esto es importante, la opinión pública es volátil y cambiante. Los rumores van y vienen, y la gente suele olvidar estas cosas con el tiempo, especialmente si el actor sigue demostrando su profesionalismo y talento en sus proyectos. En conclusión, el supuesto escándalo entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es, en gran medida, un producto de los medios, de la especulación y, en algunos casos, de la imaginación y el deseo de drama de los fans. Es muy probable que los rumores estén exagerados, que la realidad sea mucho más simple y que la situación no sea tan dramática como se presenta. Es posible que Kerem y Hande hayan superado su relación, que hayan aprendido de ella, y que cada uno esté enfocado en su propia vida, en su carrera y en su felicidad. Es importante tomar este tipo de noticias con cautela, con una mirada crítica y sobre todo, no creer todo lo que se dice. No hay que olvidar que los medios, los portales de chismes y a veces, los propios fans, buscan crear drama y sensacionalismo para generar clics y atención. Es fundamental analizar la información, buscar fuentes fiables, y no dejarse llevar por las interpretaciones subjetivas y las exageraciones. Recuerden, la verdad a menudo está en algún punto intermedio.
Y bueno, hasta aquí hemos llegado con el análisis de este supuesto escándalo entre Kerem Bürsin y Ander Zel. Espero que les haya gustado el vídeo, que les haya resultado interesante, que les haya proporcionado información valiosa y que les haya abierto los ojos a la complejidad de este tipo de situaciones. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que Kerem Bürsin está celoso? ¿O creen que todo esto es un invento de los medios? ¿Han notado alguna señal o indicio que sugiera lo contrario? ¿Creen que Hande y Kerem han superado su relación y siguen adelante con sus vidas? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encantaría leerlos, debatir y conocer sus puntos de vista. Muchas gracias por ver este vídeo. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos, darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, dejar sus comentarios, preguntas y sugerencias. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao, chao. Y recuerden, manténganse informados, manténganse críticos y no se dejen llevar por el drama.